Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro podcast de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, núcleo de la SUAY. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante sobre infecciones asociadas a dispositivos, en este caso el marcapaso. Hoy nos acompaña nuestro amigo querido Roberto Álvarez, electrofisiólogo. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Adri, muchas gracias a la sociedad primero por esta invitación y bueno, como parte de la directiva actual de la sociedad ecuatoriana, lo que buscamos nosotros es que la gente conozca que somos una entidad sin ánimo de lucro y que más bien buscamos capacitar a médicos, a colegas y incluso a pacientes sobre este tipo de nuevos dispositivos que se ven más frecuentemente implantados en la sociedad. Entonces el tema que abordamos hoy es un tema que realmente no tratamos con mucha frecuencia, pero que es algo muy peligroso para el paciente, como son la infección de dispositivos cardíacos, no solo marcapasos, sino también loopers y un montón de dispositivos que estamos ahora implantando en pacientes. Y es importante, creo, resaltar para que la comunidad médica y la comunidad en general pues tenga una conciencia de estas infecciones, ¿no? Bien, muy bien, Roberto. ¿Cuál sería como primer diagnóstico en infección de dispositivo? Bueno, una infección de dispositivo se caracteriza principalmente por fiebre. Un paciente que le hemos implantado un dispositivo, sea de forma temprana o tardía, después de años de haberlo implantado, el paciente generalmente va a presentar fiebre, malestar general y es síntomas de una infección, ¿no? Muchas de las veces puede venir acompañado con eritema, por ejemplo, o calor en el local, o pus, inclusive en el bolsillo del marcapasos. Y de ahí nosotros tendremos que tener una primera sospecha de que es una infección de dispositivo para poder hacer un diagnóstico correcto de ese paciente. Muy bien. ¿Hay algún factor dependiente del paciente, Roberto? Bueno, hay factores dependientes tanto de la cirugía como del mismo paciente. ¿Por qué? ¿Por qué la cirugía? Porque en el procedimiento quirúrgico es donde más nosotros tenemos que evitar la infección. No hay mejor infección tratada o no hay mejor tratamiento que evitar la infección, ¿no? Entonces, evitar la infección significa tener un mejor control de nuestra hemostasia durante la cirugía. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente nosotros tenemos pacientes en cardiología, sobre todo, que toman antiagregantes, anticoagulantes y que tienen un mayor riesgo de sangrado durante la cirugía. El sangrado genera que ese paciente en el postoperatorio pueda tener un hematoma, es decir, una acumulación de sangre, sobre todo en el bolsillo donde nosotros vamos a colocar ese generador, y ese hematoma, fíjate, Adri, que sube 11 veces el riesgo de infección. Y hay varios estudios ya demostrando que inclusive antiguamente creíamos que si es que es un hematoma grande había que preocuparnos más y si es que es uno pequeño pues menos, y no es así. Cualquier tipo de hematoma, por pequeño que este sea, sube 11 veces el riesgo de infección. Es bastante. Entonces, pues al inicio yo creo que partiendo de la misma cirugía tenemos que ya evitar ese riesgo de infección, y también hay los factores inherentes al paciente, es decir, que el paciente tiene que tener mucho cuidado, sobre todo con intervenciones odontológicas, por ejemplo, porque nuestra flora bacteriana en la boca, al tener contacto con la sangre, puede generar una endocarditis, ¿no? ¿Qué es la endocarditis? Es una infección de una parte interna del corazón. Muchos de los pacientes pueden tener una infección de la válvula, por ejemplo, que son las endocarditis más frecuentes, pero quien tiene un dispositivo implantado, recordemos que los electrodos del marcapasos están dentro de la sangre, están en contacto con nuestra sangre. Entonces, si nuestra sangre tiene una infección, esa bacteria va a tener afinidad por pegarse a ese electrodo y va a generar una infección grave, ¿no? Potencialmente mortal incluso. Roberto, sabemos que hay diferentes tipos de marcapasos, ¿no? Según su complejidad. Tenemos marcapasos que son resincronizadores, marcapasos que tienen otra función. ¿Estos tendrían más riesgo de desarrollar infecciones? Fíjate, interesante, Adri, justo traje algunos dispositivos. Por ejemplo, este es un marcapaso de un solo cable unicameral. Aquí tenemos un resincronizador que tiene 3 cables. Y tenemos acá, por ejemplo, un looper, que es un dispositivo simplemente que no va con cable, sino va en el subcutáneo del paciente para diagnóstico de arritmias, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene su propio riesgo, ¿no? En el caso del looper o de un monitor implantable, pues va a ser el riesgo menor porque el contacto que tiene ese dispositivo solo es en la grasita que tenemos en el subcutáneo. Pero los otros tipos de dispositivos, pues mientras más electrodos, más riesgo, lógicamente. Entonces, si yo tengo un resincronizador, un desfibrilador, que tiene un coil de metal, que tiene un coil en la vena cava, todo eso va a, primero,
tener más contacto con la sangre del paciente, y segundo, también para una posible extracción de esos dispositivos va a ser más peligroso, porque si yo tengo una superpoblación de electrodos en la vena cava, pues va a hacer esto que se peguen más, que haya más fibrosis, sea más difícil la extracción de ese dispositivo. Entonces por eso hay que individualizar cada caso y ver qué es la mejor opción para cada paciente. Puede ser. Muy bien, Roberto. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia sobre marcapasos en la guardia, en las urgencias, previo al implante de marcapasos definitivo. Bueno, yo me formé en Brasil, en el Instituto del Corazón, que es uno de los institutos más grandes de cardiología a nivel de Latinoamérica. Y bueno, ahí veíamos de todo, ¿no? Pacientes de primer implante, de reemplazo de dispositivos y también de extracciones, ¿no? Y la indicación más frecuente de extracción precisamente es la endocarditis o la infección de este dispositivo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros ahora actualmente que estoy radicado en Cuenca, he visto varios tipos de infección, y de ahí vino la idea con el doctor Diego Chango de presentar esto a la población y que conozcan que realmente es un riesgo inminente. Tuve un paciente recién que tuvo un corte en su dedo, que no le dio mucha importancia, algo profundo. Fue a la emergencia, le curaron, le dieron unos 2 puntos y se fue a su casa. Él vino al retorno conmigo con fiebre al mes de que pasó este incidente, y le hicimos un eco transesofágico, es decir, ver un ecocardiograma por el esófago, que es nos permite una mejor visualización del electrodo, y ya tenía vegetación, es decir, ya estaba infectado ese dispositivo, ¿sí? Y ahí tú me dirás, bueno, ¿y qué hacemos con ese paciente? Pues generalmente lo que nos recomiendan las guías internacionales es, cuando yo confirmo la infección, es decir, el paciente tiene fiebre, hice hemocultivos, es decir, cultivé su sangre de 2 sitios diferentes, y confirmé una bacteria y además de eso tengo una vegetación, eso es una infección como tal de dispositivo, es un diagnóstico de infección de dispositivo, y ese dispositivo tendría que ser extraído como máximo hasta 7 días. Si yo no extraigo ese dispositivo hasta máximo 7 días, ese paciente aumenta en 3 veces su mortalidad en un año. O sea, muchas de las veces vemos médicos tratando infecciones de dispositivo solo con antibióticos. Entonces, por ejemplo, yo aíslo la bacteria, que el 70% de las infecciones son por Staphylococcus, y porque están en la piel, no inminentemente, y tratan con vancomicina, por ejemplo. Y claro, el paciente se siente súper bien, los hemocultivos salen negativos después de un tiempo, incluso la vegetación puede ser que se haga más pequeña o que desaparezca visualmente, pero ese paciente sigue con infección. Si yo le suspendo a ese paciente el antibiótico, va a recurrir de infección, va a ser peor, tal vez haga un absceso, y la mortalidad va a incrementar muchísimo más. Entonces es muy importante saber que si yo soy un médico internista, si soy un médico general, si soy un médico que veo este tipo de pacientes que tienen dispositivos implantables, es muy importante conocer que yo tengo que darle antibiótico a ese paciente o referirle directamente al cardiólogo o al electrofisiólogo que hagan el tratamiento respectivo, porque fíjate que de un corte en el dedo que pudo haberse resuelto con un antibiótico simple a tener que extraer el dispositivo. Exacto. Roberto, y después de que extraes el dispositivo en pacientes que necesitan el marcapaso, ¿en qué tiempo podrías volver a colocarlo nuevamente? Excelente pregunta, Adri. Generalmente nosotros, depende mucho, ¿no? Hay pacientes dependientes y no dependientes. Los pacientes dependientes del marcapasos, yo puedo extraer el dispositivo y en el mismo procedimiento colocar un marcapaso provisional y esperar 7 días, de 3 a 7 días con hemocultivos negativos. Si el hemocultivo está negativo después de los 3 días, yo estoy autorizado a poner un nuevo sistema endovascular. Claro, hay muchas de las veces que depende del paciente si tiene mucho riesgo de infección. Por ejemplo, un paciente que tiene que dializar 3 veces por semana, va a tener el contacto con la sangre todo el tiempo. Yo sé que ese paciente puede tener una nueva infección nuevamente, entonces yo tengo que elegir un mejor dispositivo para él. ¿Cuál sería el mejor? Tal vez poner un marcapaso epicárdico por fuera que no tenga contacto con la sangre, o poner un marcapaso que se llama actualmente leadless, o sea, sin cables, que es un marcapaso del porte de una moneda de 1 centavo, que lo implantamos directamente desde la femoral y colocamos en el corazón. Estos dispositivos han mostrado en los estudios que tienen muchísimo menos riesgo de infección.
Entonces, esos pacientes serían ya candidatos a este tipo de dispositivos nuevos, digamos. Uh-huh. Perfecto, muy bien, Roberto. En estos dispositivos, Roberto, como habíamos comentado, hay ciertos que tienen más complicaciones por su tamaño, su complejidad, como los resincronizadores, como nos acabas de comentar, pero podemos tener menos riesgo. Por ejemplo, podemos dar un tratamiento profiláctico, antibiótico, podemos hacer algún tipo de conducta para minorizar los riesgos. Excelente, sí. Generalmente lo que los estudios nos muestran es que un tratamiento antibiótico 30 minutos antes con cefazolina, antes del procedimiento, igual que las cirugías generales, nosotros dando ese antibiótico pues reducimos muchísimo la tasa de infección. Además de eso tenemos pacientes con anticoagulantes y antiagregantes, por ejemplo. Las directrices, hay varios estudios en los cuales pacientes que tomaban warfarina y pacientes que hacían puente con enoxaparina, entonces hicieron cirugías con pacientes en vigencia de warfarina y con puente con enoxaparina. Los que tuvieron puente con enoxaparina tuvieron más tasas de sangrado. Entonces no se recomienda la suspensión del anticoagulante en este tipo de pacientes, y ahora se hizo con los DOACs, con los nuevos anticoagulantes orales, y se vio que no hay diferencia si es que yo suspendo la anticoagulación o si es que le dejo o le opero al paciente en vigencia de anticoagulación. Y me dirán, ¿y por qué? Pero si es que se supone que quito el anticoagulante va a haber menos sangrado. Es que no. Cuando el cirujano o cuando el electrofisiólogo opera a un paciente que está en vigencia de anticoagulante, él está mucho más pendiente de la hemostasia de ese paciente. Es decir, es mucho más riguroso en el procedimiento quirúrgico. Entonces eso... Es decir, Roberto, la experticia del cirujano también depende mucho, ¿no? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo creo que vale mucho la pena resaltar eso, que pues los cirujanos tienen que estar primero acreditados en la CENESID y todo. Creo que los pacientes tienen que cerciorarse bien, porque aparte de una cirugía, digamos así, es que nosotros no solo estamos haciendo una cirugía como extraer un apéndice, una vesícula, en el cual entramos en el paciente, sacamos el órgano y se acabó. Uh-huh. No, aquí estamos dejando algo extraño dentro del cuerpo del paciente. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, porque, complejo, ¿no? Claro, mucho más complejo, y el paciente va a estar años de años con eso. Algunos pacientes 30, 40 años con los mismos electrodos. Entonces tenemos que cuidar ese material que está dentro, que es un material protésico que está dentro del paciente, porque eso aumenta el riesgo de infección, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es muy interesante lo que tú mencionas, que siempre hay que cerciorarse que sean centros pues capacitados, que tengan todos los insumos para resolver una complicación, por ejemplo, ¿sí? Y fíjate que ahora, hace unos años, salió también un sobre de antibiótico. También hay esta duda de si yo pongo un marcapasos. Hay algunos equipos a nivel del mundo que ponen, por ejemplo, antibiótico, inoculan antibiótico directamente en el bolsillo del generador, y eso pues no tuvo diferencia. Al igual que no tuvo diferencia o no se vio una diferencia significativa en los pacientes en los que yo implanté el marcapasos, a más de la cefazolina que le pongo 30 minutos antes, le dieron, por ejemplo, vancomicina o le dieron cefalosporinas mismo a largo plazo, o sea, 4 o 5 días, no se vio diferencia tampoco en la tasa de infección. Entonces yo creo que es muy importante resaltar eso, en no usar excesivamente los antibióticos tampoco, y en usar los que son debidamente avalados, ¿no? O sea, también compararon, por ejemplo, vancomicina, que es un antibiótico mucho más potente, en el preoperatorio, o sea, daban más o menos 100 minutos antes de la intervención, y tampoco se vio diferencia con la cefazolina, que uno creería que por el amplio espectro de la vancomicina pues va a tener un... Exacto. Entonces eso, la vancomicina reservamos a pacientes que tengan intolerancia a los beta-lactámicos, tengan alergia, o que, por ejemplo, estén internados ya mucho tiempo y que tengamos que sí o sí utilizar este tipo de antibiótico. Y como te comentaba, las empresas han sacado ahora un sobre que el momento del implante yo cubro el marcapasos con un sobre que viene recubierto de rifampicina y con antibiótico de liberación prolongada. Entonces ese sobre se va a disolver en el paciente a lo largo de 7 días. Y eso sí, que en los pacientes que tuvieron más riesgo de infección, o sea, pacientes que estuvieron hospitalizados, que tienen pues un riesgo mayor de infectarse, se vio diferencia en reducción de tasas más del 40% de infecciones. Entonces es algo que también podemos clasificar. Lógico, no vamos a dar a todo el mundo por el tema de precios, pero sí es algo que tal vez tengamos que analizar en ciertos tipos de pacientes en los cuales podamos tener más riesgo. Perfecto, Roberto. Es decir, es importantísimo fijarnos en un centro especializado, con un médico especializado que prevea todas estas complicaciones a futuro, ¿no? Para evitarnos infecciones, sobre todo de catéteres que están intracavitarios, que van directamente al corazón, ¿no?
Roberto, en tu experiencia, según los catéteres, ¿cuáles serían los de menor complejidad para colocarlos? Bueno, actualmente tenemos varios tipos de electrodos. La mayor parte de los electrodos tienen un grosor de entre 5 a 6 French. Hay algunas marcas que tienen 4 French, por ejemplo, son bien delgaditos y que posiblemente pues, tengan menos riesgo de infección. No hay estudios al respecto, pero pues, por simple lógica se entendería que pues, menos contacto con la sangre y demás sería un poco más beneficioso para el paciente. Lo interesante aquí también es hablar con los, exponerles a los colegas médicos que nos están viendo, que muchas veces dicen, no, pero extrae el dispositivo, ¿no? Y después le ponemos otro, pero es que no es algo tan simple. La cirugía de extracción de dispositivo, sea una cirugía abierta o sea por vainas específicas con láser y todo, tiene una altísima mortalidad. Recordemos que ese electrodo pues, está en contacto con la vena del paciente años y eso genera fibrosis en el tejido. Se hace duro, se calcifica. Entonces, el momento que yo entro con una vaina que tiene un frenchaje mucho mayor, yo puedo disecar la vena y el paciente fallecer en cirugía. Entonces, yo te diría que la tasa de mortalidad en la cirugía es prácticamente el 50%. O sea, es decir, es un azar. Si es que un paciente vive y otro muere, entonces realmente lo que tenemos que evitar es llegar a ese lugar, ¿no? Ahora, eso en cuanto a las infecciones con endocarditis ya confirmada con los hemocultivos. También hay, por ejemplo, pacientes que llegan a la consulta de distintos médicos y que tienen, por ejemplo, una extrusión del dispositivo. ¿Qué es eso? La extrusión del dispositivo es cuando el marcapasos o parte de él, puede ser una parte del cable o algo, se sale por la piel. Entonces, nosotros tenemos que recordar que cuando yo cierro la herida, esa herida está totalmente hermética, está totalmente estéril dentro del paciente. Si eso tiene contacto con el medio ambiente, es lógico que se va a infectar, se va a contaminar. Y fíjate, interesante, las guías nos dicen que si yo tengo una extrusión de cualquier parte del dispositivo, así no tenga pus, así el paciente sea asintomático y así el paciente pues, no tenga fiebre, no tenga nada, yo tengo obligatoriamente que extraer ese dispositivo porque está contaminado, o sea, la posibilidad de infección va a ser mucho más alta. Asimismo, hay pacientes que, por ejemplo, llegan a tu consulta, tú eres cardióloga, le pusieron un marcapasos hace 2 meses y tú le ves con un eritema, realmente se le ve infectado, el paciente no tiene síntomas, sino simplemente locales. Entonces tú dices, puede ser una infección de bolsillo. Entonces, cuando tú ves una infección de bolsillo, no está indicado funcionar, porque eso era una de las generalmente lo que tenemos en medicina, absceso drenado, absceso curado, ¿no? En marcapasos no funciona así porque cuando nosotros funcionamos, muchas de las veces puede ser solo una reacción inflamatoria del tejido y yo punciono y estoy inoculando más bien las bacterias dentro de ese tejido inflamado. Entonces lo que voy a causarle más bien al paciente es una endocarditis que no tenía. Entonces lo que se recomienda ahí es pues, una revisión de hemostasia y algunos exámenes que se pueden realizar en este tipo de pacientes. Bueno, recordemos que en todas las infecciones siempre necesitamos un médico especialista para que aborde el tema específico, sobre todo en cardiología, donde los dispositivos se manejan dentro del corazón, ¿no? Estos tratamientos tienen que durar el tiempo establecido también y siempre acudir a un médico especialista con un centro especializado. No estamos hablando de cirugías de menor complejidad, sino son cirugías que necesitan su abordaje específico. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Roberto, ¿algo que puedas decir a la comunidad? Gracias, Adri, por la invitación y pues nada, dar realmente mis sinceras felicitaciones a la Sociedad de Cardiología que pues impulsa este tipo de actividades, repito, sin ánimo de lucro y más bien para concientizar a nuestra población, sobre todo médica, en el buen uso de antibióticos, buen diagnóstico y sobre todo evitar complicaciones muy graves en los pacientes. Esperamos que nos acompañen en el siguiente podcast.